Lo primero, dar las gracias a HTML5 Spain y Mirai por ofrecernos las instalaciones, ¿vale? Mi nombre es Óscar Antón y hace aproximadamente 2 años me metí con un par de chavalitos a montar una empresa basada en las nuevas tecnologías web, ¿vale? Entonces empezamos a trastear un poco con HTML5. Lo que os quiero introducir un poco en esta presentación es cómo podemos utilizar HTML5 para hacer apps móviles, ¿vale? Que puedan ser multiplataformas, que podamos publicar en la App Store y en Google Play, ¿vale? Todo lo que aprendáis aquí lo podéis extrapolar a lo que sería a lo mejor web app, es decir, aplicaciones web que se pueden hacer directamente desde el navegador web de cualquier terminal móvil, ¿vale? Y también, sobre todo lo que voy a incidir mucho, es cómo podéis extrapolar esos desarrollos para luego publicarlos dentro de las plataformas de descarga digital, ¿vale? Bueno, empezamos con unas cifras, ¿vale? Son unas cifras que más o menos todos ya conoceréis. Se han vendido un porrón de smartphones desde que empezó iOS y desde que empezó Android, y ahora mismo la cuota del mercado se la está llevando Android, ¿vale? Estas cifras hay que cogerlas un poco con pinzas porque hay que tener en cuenta que ya ha habido un paso generacional entre varias versiones de Android y entre varios iPhones, ¿vale? Y las cifras, pues eso, son cifras, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, como todos sabéis, todos tenéis en casa un smartphone y lo que tienen en común estos smartphones es que son compatibles con HTML5, como ahora veremos, ¿vale? También las tablets. Las tablets han crecido un montón, sobre todo en el último año. Ahora tenéis un montón de tablets. La cuota de mercado más alta se la está llevando iOS y hay una parte que se lleva Android y el 2% el resto, ¿vale? Como decía antes, ¿qué tienen en común todos los usuarios que tienen estos terminales? Que tienen navegadores compatibles con la especificación HTML5. No tienen una compatibilidad exacta. Por ejemplo, iOS siempre va por delante de Android. No sé si la habéis visto alguna vez, hay páginas que van bastante más fluidas o aplicaciones HTML5 que van más fluidas en iOS que en Android. Porque en Android hay una cierta segmentación entre versiones. Tenemos terminales hoy en el mercado que están utilizando la versión 2, a partir de la 2 más o menos, y otros que están utilizando ya la 4. Sobre todo si nos vamos a tablets, los tablets ya han salido ya directamente con compatibilidad para la 4. Entonces hay una cierta segmentación y esto lo que va a crear es que hay determinadas partes de HTML5, como por ejemplo las animaciones CSS3, que no están muy bien soportadas en las versiones anteriores, pero sí están mejor soportadas en las nuevas. Entonces aquí lo que hay que hacer es testear mucho las aplicaciones, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un enlace, cuando cortemos la presentación lo veréis, pero ahí tenéis una tabla de compatibilidad de todos los sistemas que soportan actualmente, todos los sistemas portables que soportan actualmente HTML5. Esta tabla os la voy a enseñar para que la veáis. ¿Veis? En esta tabla aparece lo que sería Safari, iOS, Android Browser, Google Chrome. Bueno, como veis hay un montón de dispositivos, ¿vale? Todos los checks pues son áreas de HTML5 que son soportadas por estos navegadores. La especificación todavía no está soportada totalmente. Como veis hay varios espacios en blanco, pero bueno, ya hay características que sí que podemos utilizar en prácticamente todos los navegadores. Ahora volvemos. ¿Podemos hacer apps en HTML5? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sí, pero lo que os comentaba antes. Ahora mismo hay una cierta segmentación y lo que tenéis que hacer es intentar balancear un poquito las partes de la especificación que son más compatibles y las que todavía no están muy implementadas, dejarlas un poco al margen. A no ser que desarrolléis específicamente, por ejemplo, para iOS. Si desarrolláis específicamente para iOS, pues podéis utilizar una parte de la especificación que esté más soportada, y en Android lo tenéis que rebajar un poquito, porque todavía están evolucionando un poquito el sistema, ¿vale? Factores negativos a tener en cuenta a la hora de desarrollar una aplicación HTML5. Bueno, una cosa que no he dicho. Cuando yo hablo de desarrollar aplicaciones HTML5, básicamente lo que nos referimos es a una aplicación nativa que lleva empotrada un WebView o un navegador, ¿vale? Entonces, básicamente esa aplicación lleva un código nativo que lleva esta ventanita donde está el navegador y que os va a mostrar la aplicación. Entonces, los puntos negativos que hay que tener en cuenta, lo que os comentaba, hay una alta segmentación en Android, por lo tanto tenéis que tener en cuenta que para testear una aplicación la tenéis que testear en las versiones de la 2 a la 4, porque hay cosas que no van a funcionar bien, ¿vale?
Luego, la especificación aún no está cerrada, todavía le quedan años para cerrar. Dependiendo de la complejidad del código, te va a tocar testear muy bien la aplicación, lo que ya os comentaba, y si abusamos de JavaScript, la aplicación se puede volver lenta. Ahora el motor V8 de Google va bastante bien, o sea, podéis sobrecargar más o menos el JavaScript, pero al tener la segmentación de diferentes dispositivos en Android, va a haber dispositivos que estén más preparados a nivel de procesador para manejar toda esa información, ¿vale? Y hay otros que estén un poquito menos preparados. Entonces siempre hay que hacer varias pruebas con el emulador de Android para ver que la aplicación responde más o menos bien en varios dispositivos. Las aplicaciones nativas siempre serán más rápidas, evidentemente. Factores positivos. La aplicación es fácilmente portable a diferentes plataformas. Lo que os comentaba antes, nosotros podemos desarrollar una aplicación directamente en iOS y luego portarla fácilmente a Android, porque es HTML5. Lo único que si nos pasamos implementando funcionalidades que no estén en Android, pues vamos a tener problemas. Tenemos gran libertad a la hora de definir el look and feel de la aplicación, porque básicamente lo que estamos haciendo es maquetar. Entonces todo el que controle un poco de HTML va a poder generar un look and feel, o sea, un aspecto de la aplicación que va a poder exportar fácilmente a Android. Y no se va a tener que pelear con diferencias entre el aspecto de una aplicación en una pantalla y en otra. Cada vez hay más frameworks en HTML5 que nos van a hacer la vida más fácil. Ahora os enseñaré varios ejemplos, pero hay unos cuantos frameworks en HTML5 que sobre todo en el último año han avanzado un montón. Y los tiempos de desarrollo se acortan. No es lo mismo hacer una aplicación en Objective-C para iOS y luego pasarla a Java para Android que hacer directamente una aplicación en HTML5 y luego modificar pequeños aspectos para que encaje bien en Android. Y es un mercado que está en alza. Ahora mismo HTML5 está ganando cada vez más fuerza porque HTML5 permite que las aplicaciones se puedan portar fácilmente entre plataformas. Una aplicación de escritorio se puede llevar fácilmente a móvil, a tablet y en el futuro, a corto plazo, a las teles también. Soluciones en la actualidad para crear apps en HTML5. Esto depende del gusto de cada uno, ¿vale? Pero, por ejemplo, antiguamente, ¿qué se hacía? Se desarrollaba una aplicación en nativo, se utilizaba un control WebView, ¿vale? Y lo que se hacía es que se metían los assets, es decir, los HTML, CSS, JavaScript, imágenes, se metían dentro de la aplicación, se le daba la URL al WebView y automáticamente te aparecían en pantalla. Luego, en estos enlaces que veis aquí, os he puesto varios ejemplos, porque hay maneras de comunicar JavaScript directamente con el código nativo. O sea, yo puedo crear en iOS, por ejemplo, en Objective-C, puedo crear un método que se llame Hola Mundo y a través de JavaScript lo que puedo hacer es crear una interfaz con la que yo me comunico directamente con ese método y ejecuto la parte nativo que yo quiero. ¿Vale? Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Hay una alternativa que nos facilita todo esto que es PhoneGap. ¿Vale? PhoneGap es un proyecto que nació aproximadamente hace unos 2 años o así. Lo creó una empresa que se llama Nitobi y Nitobi fue comprada el año pasado por Adobe, porque Adobe ha empezado a pasar un poco más de Flash porque el consumo de recursos y el apoyo por parte de Apple era bastante bajo y han decidido utilizar PhoneGap. Que PhoneGap básicamente lo que hace es permitirte hacer lo mismo de arriba, es decir, incrustar un WebView en una aplicación nativa, pero te genera una interfaz con todo el hardware del dispositivo para que tú te puedas conectar con la cámara, con el acelerómetro, incluso con bases de datos SQL que no son soportadas en algunos terminales, ¿vale? Porque la especificación HTML5 tiene una especificación que es la web SQL que está implementada ya, por ejemplo, en WebKit. O sea, en Android y en iOS tiene soporte para minibases de datos SQL. Pero, por ejemplo, en BlackBerry hace tiempo no había soporte y la gente de PhoneGap lo que hizo fue meter por debajo esa especificación. De modo que cuando desarrollas el código para Android y para iOS, te vale para BlackBerry, ¿vale? El soporte que tiene PhoneGap para dispositivos actualmente creo que soporta Android, iOS, BlackBerry, WebOS y Windows Phone y alguno más, me parece que tiene. Vale, pues es lo que os comentaba, ¿vale? Pues a través de JavaScript nos podemos comunicar ya directamente con el hardware del dispositivo. Y luego hay otras soluciones, como son Moonshine o como son App Accelerator, pero yo creo que, yo como no tengo mucha experiencia,
mejor prefiero que lo investiguéis vosotros y que saquéis vuestras propias conclusiones. Mosaic facilita una serie de tareas que ya te hace Fonga, pero se integra con Fonga, lo que te permite es desarrollar de una forma más ágil. Y App Accelerator está más basado en JavaScript que en HTML5. Por lo tanto, se sale un poquito de la charla, pero bueno, que sepáis que cabe esa posibilidad. Lo siguiente, los frameworks que podemos utilizar para facilitarnos la vida. Estos son frameworks en HTML, CSS3 y JavaScript. Podemos pasar de utilizar frameworks, si no nos gustan, y podemos hacer nuestras aplicaciones en HTML5 con CSS3 y JavaScript. Y la vamos pasando entre plataformas. O podemos usar, por ejemplo, jQuery Mobile, que está evolucionando bastante rápido. JQ Touch, que es incluso previa a jQuery Mobile. Y estas dos soluciones se basan en jQuery. Al que le guste jQuery, son buenas soluciones. Lo que pasa que todavía no están muy bien definidas. Luego podemos utilizar también Lungo.js, que es una librería además de aquí, o Sencha, si os gusta tener el código JavaScript un poquito más organizado. Lo bueno que tiene Lungo es que hace un buen uso de las etiquetas de HTML5. Es una cosa que va a su favor. Sencha, sin embargo,